Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Pri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con nuestro intercambio diario acerca de propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre trascendental e iluminador Srimad Bhagavatam, que está saturado de amor puro hacia la suprema personalidad de Dios, y por tanto, si somos conscientes de eso, podremos ir abriendo nuestro corazón a ese caudal inagotable de sentimiento amoroso y sincero, marcado por el servicio devocional completamente desinteresado hacia el Señor Supremo, porque el servicio devocional desinteresado es la manifestación plena del amor en sí mismo. En el día de ayer habíamos terminado en un texto que decía lo siguiente: las nubes y el polvo son transportados por el aire, pero las personas poco inteligentes dicen que el cielo está nublado y que el aire está sucio. De forma similar, ellas también le atribuyen conceptos materiales y corporales al ser espiritual. Sudha Goswami explicaba una analogía, que comentábamos ayer, sobre cómo a veces hay nubes en el cielo y uno dice el cielo se nubló, y eso parece que está diciendo que el cielo de alguna forma fue afectado, está siendo afectado por las nubes. O cuando hay polvo en el aire, a veces aquí se ve, por ejemplo, frente a mi casa, pasa una calle, un camino, tiene mucho polvo, y a veces hacen remolinos de aire y ese polvo se eleva y te caen los ojos. Y uno piensa, el aire se contaminó por el polvo. Pero en verdad vemos que tanto el cielo como el aire siguen iguales. Lo que pasa es que en ese momento están transportando algo. O sea, en el primer caso están transportando nubes, el cielo sirve de espacio para que las nubes pasen, y en el segundo caso el aire en forma de viento está transportando el polvo, pero el polvo nunca se queda formando parte del aire, o sea, el polvo nunca se convierte en aire. Y entonces de igual manera lo mismo pasa con el ser espiritual, o sea, el alma, la entidad viviente espiritual, así como la suprema personalidad de Dios, nunca asumen naturaleza material, nunca pueden ni asumir ni ser afectados por las condiciones materiales, pero la entidad viviente confundida piensa que sí, piensa que la espiritualidad o el alma está siendo afectada por las cuestiones materiales, y es uno de los primeros puntos sobre los cuales debemos reflexionar sobre ese hecho y ese tipo de confusión, esa confusión que se deriva del ego falso o de la identificación con la energía material, de donde viene después el olvido de nuestra verdadera identidad, y o sea, el olvido de quién somos. Realmente es uno de los puntos que primero debe recuperar la entidad viviente en su comprensión, uno de los principios del conocimiento espiritual, de los principios más básicos del conocimiento espiritual. Cuando Brahma cuenta la historia védica, que cuando Brahma hace la creación, antes de crear cualquier elemento, entidades vivientes invisibles, planetas, todo, Brahma crea 5 tipos de funciones o actividades derivadas de la nesencia, o sea, de la ignorancia. Estos 5 tipos son el olvido de sí mismo,
la identificación con el cuerpo, el falso concepto de posesión, el sentido de la muerte y la ira que proviene de la frustración. Son 5 actividades derivadas de la ignorancia. Brahma, esos 5 principios son los primeros elementos que tiene que crear Brahma en este universo material para después llevar a cabo toda la dramaturgia de la creación, así como las actividades de las entidades vivientes. ¿Por qué? Porque las entidades vivientes lo primero que tienen que tener para poder actuar de forma creíble en el plano de conciencia material, o sea, poder actuar completamente a plenitud, como si fuera algo real, lo primero que les tiene que pasar es que se olviden de su identidad. Porque si ellas no se olvidan de su identidad, si no se olvidan que son eternas, si no se olvidan que son espirituales, si no se olvidan que no pertenecen a la materia, si no se olvidan de eso, no pueden llevar una vida material porque no se la van a creer. Entonces lo primero es que se olvide. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo soy el causante del recuerdo y del olvido. La entidad viviente tiene un deseo de disfrutar, un primer deseo de disfrutar a plenitud de lo mismo que disfruta el Señor Supremo. Pero ese deseo no puede ser cumplido, no puede ser realizado en el plano de conciencia espiritual, porque en el plano de conciencia espiritual todas las entidades vivientes tienen un deseo puro, el deseo puro de participar, de contribuir de las actividades del Señor. O sea, el gozo, siempre están pensando en cómo darle gozo al Señor. Pero cuando la entidad viviente comienza a pensar cómo darse gozo a sí misma, o sea, cómo ella ser ese que reciba el gozo, entonces ya no puede seguir en el plano de conciencia espiritual puro. Por tanto, necesita un plano de conciencia donde se le pongan todos los elementos para ella asumir diferentes personajes y vivir como si ella fuera el Señor. Eso se llama plano de conciencia material. Entonces, ¿qué hace? El Señor permite que la entidad viviente caiga en un estado de conciencia donde no recuerda quién es. Y entonces empieza a construir una identidad falsa, etcétera, etcétera. Ahí empieza todo lo que llamamos vida material. Por tanto, el primer requisito es el olvido, o sea, la ignorancia. Por tanto, el olvido de sí mismo es primer principio que tiene que crear Brahma en el mundo material, olvido de sí mismo. Evidentemente, cuando la entidad viviente se olvida de sí mismo, entonces viene algo. Viene el sentido de la muerte. Aparece el sentido de la muerte en su mente, porque al ella olvidarse de sí mismo, olvida que es eterno. Y al olvidar que es eterna, entonces viene algo que se llama muerte. Aparece la muerte y entonces viene el temor, porque la muerte viene a interrumpirle su sueño de ser la dueña, de ser la que lo controla todo, de gozar, ¿verdad? Pero entonces eso trae otra cuestión, trae la cuestión de la ira que viene de la frustración. Porque cuando la entidad viviente desarrolla la identidad de dueña de todo, de controladora de todo, o el sentido de posesión, falso sentido de posesión, desarrolla apego. Este apego desarrolla lujuria. Y en base a esto desarrolla diferentes tipos de planes. Pero cuando estos planes son interrumpidos y no pueden ser, entonces la entidad viviente comúnmente coge ira, desarrolla ira. Entonces ese es otro tipo de las actividades de la ignorancia que Brahma también crea para que el mundo material funcione después como debe funcionar. Y entonces otro de los tipos de esta ignorancia es la identificación, la falsa identificación de posesión. O sea, de lo mío, la entidad viviente empieza a hacerse dueña, a creerse dueña de las creaciones ilusorias, así como también identificarse con el cuerpo. Entonces vemos que esos tipos de ignorancia o manifestaciones de la ignorancia están desde el principio, son la base para que la obra de teatro, conocida como creación o vida material, funcione.
Entonces, de una forma u otra, cuando la entidad viviente está en el mundo material, todas las entidades vivientes que estamos identificadas con el mundo material, aparecemos en este mundo en completa ignorancia y somos víctimas de esos principios y vivimos dirigidos por esos principios. Por tanto, conocimiento significa comprender esos principios, percatarnos de ellos con la ayuda de la orientación de los grandes sabios que tan generosamente registraron para nosotros las escrituras védicas, y comprenderlos y tratar de examinarlos y ver que están presentes en nuestra vida, y entonces tratar de ir escapando de ellos, o sea, viendo su engaño. Y entonces ese proceso se llama proceso de iluminación. Por eso Brahma después crea a los Kumaras. O sea, lo primero que crea Brahma son esos 5 principios, pero después, ¿qué pasa con Brahma? Brahma, después de terminar esa creación, se siente insatisfecho porque cree que ha desarrollado un trabajo poco virtuoso, un trabajo negativo. Pero Brahma, vamos a recordar que como creador es un funcionario del Señor Supremo. Entonces Brahma está allí para crear todas las condiciones para la vida en el plano de conciencia material. Y las primeras condiciones que él tiene que crear, porque así lo designa el Señor Supremo, son las condiciones de ignorancia y de olvido. Aunque no le guste, pero él tiene que hacer eso, porque esa es la base lógica para que el mundo material pueda funcionar. Entonces él lo tiene que hacer, pero aún así no está satisfecho. Entonces se dice que Brahma, en ese sentido de insatisfacción, se purifica, o sea, se dedica a meditar en el Señor Supremo por un largo tiempo para purificarse. Esto quiere decir que la meditación en la Suprema Personalidad de Dios tiene efecto purificador, además de otros tipos de efectos. Y entonces, después de purificarse, Brahma se crea a los 4 Kumaras, sus 4 primeros hijos, los 4 Kumaras. Ya de ellos hablamos, los niños célibes, apoderados por la Suprema Personalidad de Dios, los cuales se dedican completamente a la búsqueda de la verdad absoluta o de la comprensión de la verdad absoluta. Pero esos niños célibes no surgen de así de cualquier cosa. Después de que Brahma crea las 5 actividades de la ignorancia que ya citamos, Brahma, para compensar eso, crea los 4 principios de la liberación. Brahma crea 4 principios que pudieran guiar a las entidades vivientes fuera de esa ignorancia que ya mencionamos. Estos principios son los principios de Sankhya, Vairagya, Yoga y Tapas. O sea, esto significa Sankhya, significa el principio del conocimiento detallado, el conocimiento detallado de todo la creación material, de los elementos fundamentales que la conforman, para llegar a la causa, a la semilla de la creación material, y de esa forma comprender la causa original, o sea, la presencia de Purusha y Prakriti, el disfrutador y lo disfrutado, y a partir de ahí surge todo lo demás, incluyendo el ego falso. O sea, quiere decir que por el Sankhya o el estudio descriptivo detallado se puede llegar al entendimiento de que existe un Señor Supremo y que es la base fundamental de la creación. El yoga, el segundo principio, el yoga místico, diseñado para que la entidad viviente pueda llegar a comprender también la presencia del Señor Supremo, pero no por estudio descriptivo, sino por búsqueda de su presencia localizada en el corazón, o sea, meditación en la presencia del Señor Supremo en el corazón de la entidad viviente. Y de esa forma entonces también la entidad viviente puede llegar a lo que es la fuente de la creación, el yoga. Tapas o la penitencia o la austeridad voluntaria, diseñada también para que la entidad viviente pueda abstenerse de todo tipo de disfrute y dedicarse por completo a la búsqueda del Señor. Y Vairagya significa una renunciación total, una renuncia total
a todos los placeres que nos mantienen atados y atrapados en el apego, para entonces poder desde esa libertad salir a una completa comprensión del Señor. Esos 4 principios los crea Brahma, pero Brahma necesitaba a 4 personalidades que se encargaran de cultivar esos principios y transmitirlos. O sea, por decirlo así, que fueran los regentes de esos principios o la personificación de esos principios. Y ahí es cuando él crea a los 4 Kumaras. O sea, realmente la función de los 4 Kumaras era ser la representación de esos principios y cultivarlos a profundidad y transmitirlos. Por eso una de las sampradayas o uno de los senderos autorizados, auténticos, originales de los 4 senderos de la liberación que registra la literatura védica es la sampradaya de los Kumara, Kumara, de los 4 Kumara, sampradaya de sus Kumara. Lo que pasa es que estos Kumaras, cuando Brahma les dice que crearan, entonces tuvieran descendencia para que les transmitieran esos principios, ellos dijeron que no querían tener descendencia, que ellos querían dedicarse completamente al cultivo del conocimiento. Ya de eso hablamos también, ¿verdad? Entonces, eso porque Brahma, fíjense que Brahma, el creador, como todavía es una entidad viviente condicionada, muy elevada pero condicionada. Cuando los Kumaras le dicen que no, cuando los hijos le dicen que no al padre, el padre sintió ira, sintió genio por lo negativo de los Kumaras a crear familia. Y entonces, porque ellos estaban oponiendo al deseo de él. Vamos a recordar que Brahma es el representante de la modalidad de la pasión, porque para ser creativo hay que ser apasionado. Y entonces Brahma, la modalidad de la pasión, está allí, también tiene pizcas de la modalidad de la ignorancia. Y entonces cuando algo no sale como es debido, como quiere que salga, estalla en la ira. Y entonces cuando estalla en la ira, todo se vuelve un desorden. La ira lo desordena todo. Entonces Brahma sintió ira, pero trató de reprimirla porque, bueno, él era la figura principal, no podía mostrar ira, ¿verdad? Viene la represión, un intento que todo el mundo hace. Voy a intentar reprimir aquello que no quiero que la gente se den cuenta que yo tengo, de problemas de carácter, de lo que sea. Pero Brahma intentó reprimir eso, pero no pudo. Entonces de la ira que se alojaba en su entrecejo, nació un niño del color de la ira. La ira es la mezcla del color azul y el color rojo. Da un color, en Cuba le dicen morado, ¿verdad? Violeta, morado más bien. Y ese niño es Rudra, el principio de la ira. Tiene 11 nombres más y uno de esos 11 nombres también es Shiva. Nace Shiva. Gritando, furioso, lleno de ira, ansiosa, gritando, entonces Brahma lo apacigua y le dice: no llores, oh príncipe de los semidioses, yo voy a darte lugar y nombres y lugares donde puedes habitar. Y entonces Brahma le da los 12 nombres que tiene, por los cuales es conocido, así como también los 11 lugares en los que podía habitar. Le dice que podía habitar en el corazón, que podía habitar en los sentidos, que podía habitar en la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, que podía habitar en la mente, que podía habitar en la luna, que podía habitar en el sol. O sea, le describe a Shiva los lugares donde podría habitar, o al principio Rudra, donde puedes habitar. Y entonces le concede también, o le explica sobre cuáles son sus 11 esposas, y le dice las 11 esposas de ese principio Rudra o Shiva, y entonces le dice: ahora puedes poblar el universo. Y Shiva empieza a tener muchos hijos y nietos, los primeros descendientes, pero estos descendientes de Shiva, los primeros descendientes, eran muy iracundos, llenos de ira. Sus ojos siempre estaban a rojo vivo, y cuando se juntaron eran muchos y comenzaron a destruir toda la creación que estaba en proceso, y casi destruyen al propio Brahma. Entonces Brahma
Le dijo, querido hijo, no tienes que crear personalidades así tan furiosas, porque lo van a destruir todo, incluyéndome a mí. Debes de practicar penitencia, o sea, debes practicar una férrea penitencia, una austeridad muy profunda. Es porque solo a través de la penitencia es que se puede llegar a conocer al Señor Supremo que habita en el corazón, y entonces Él te puede guiar en tu función creativa. Entonces Shiva comprendió el pedido de Brahma y como sentido de respeto hizo algo que es tradicional, o sea, dio vueltas alrededor de su padre, dijo palabras muy hermosas sobre su padre con mucho respeto, y después se fue hacia el bosque a practicar penitencia o austeridad. Por eso casi todas las imágenes que representan a Shiva lo representan meditando, lo representan en austeridad completa, o sea, con muy poco vestuario y sin riqueza, sin nada, austeridad total, absorto en la meditación. ¿En qué meditación? Meditando en el Señor Supremo que está en el corazón de toda entidad viviente, incluyendo en su corazón. Esto es importante porque cuando Brahma le dice que solamente a través de la penitencia absoluta, o sea, la austeridad absoluta, es que se puede llegar a conocer al Señor Supremo que habita en el corazón, o sea, Vishnu. Entonces esto denota algo. O sea, si Brahma le dice a Shiva, Shiva inundada por la ira, que medite en plena austeridad sobre el Señor Supremo que hay en el corazón, para que el Señor Supremo lo guíe en su función creativa cuando le toque su papel, entonces esto significa que el Señor Supremo y Shiva, en verdad, o sea, así objetivamente, no son la misma persona. Aunque Shiva es un aspecto del Señor Supremo, no es el Señor Supremo en su totalidad. Es como la leche y el yogur. El yogur es un lácteo, pero ya no es leche. Entonces Shiva es como el yogur, el Señor Supremo es como la leche. De la leche salen todos los derivados lácteos, pero ningún derivado lácteo es la leche, aunque tienen propiedades lácteas. Pero usted no puede hacer con el derivado lo que hace con la leche. Ni puede volver hacia atrás, ni puede tomar el yogur y volverlo otra vez leche como era anteriormente. Esa comprensión es importante tenerla en cuenta. Entonces Shiva empezó a meditar en plena austeridad y así es como comprendió su papel, porque el papel de Shiva no es durante la creación, el papel de Shiva es durante la destrucción. Cuando llegue el momento de la disolución, donde la vida y los principios religiosos se pierdan por completo, donde todo sea un desastre, donde ya el universo no resista más, entonces es donde empieza el papel de Shiva. O sea, Rudra puede actuar a plenitud, porque entonces le toca. No tenía que actuar al principio de la creación, porque era el momento de crear, no era el momento de destruir. Pero para comprender eso tenía que meditar en lo profundo de su corazón, mantenerse meditando para que incluso comprendiera cómo era su papel destructivo, porque no es destruir por destruir. El Señor Supremo es quien da las instrucciones. Brahma meditó se dice que por 100 años de los semidioses, para completar su estado de meditación, y el Señor Supremo entonces fue que le dio las instrucciones, o sea, los Vedas, o el Veda. Y si no, Brahma no hubiera podido saber cómo realizar su función creativa. Shiva tuvo que meditar, de hecho todavía lo está haciendo, para comprender cómo es su papel al final de la creación, cómo es que debe ejecutar la disolución de los universos, de qué manera adquirir el conocimiento para eso. O sea, el Señor Supremo es la fuente de todo conocimiento. Por tanto, eso es una enseñanza importante porque nos lleva a reflexionar que deberíamos crear el hábito progresivo de, en nuestra vida, tomar decisiones basada primero en la práctica. O sea, la práctica es la base de la toma de decisiones. La práctica no es solo en función de la mística, que si la espiritualidad o eso, sino en función de todo. Práctica significa, en este caso el Bhakti, ir al Señor Supremo, e ir al Señor Supremo significa la base de todo.
A veces, claro, usted tiene que tomar decisiones puntuales. Usted va conduciendo y hay algo en la vía y usted tiene que tomar una decisión rápida. Pero hay veces que usted tiene situaciones en su vida donde no necesita tomar una decisión al momento. Puede tomarse unos días para decidir. Entonces, usted, si está encaminándose en la práctica espiritual, usted debería recordar a Shiva y a Brahma y decir, ellos me enseñaron o me enseñan en su vida que el modo correcto es ir, hundirme en la práctica, ir en meditar en la suprema personalidad de Dios con todo el silencio y la calma que yo pueda hacer posible, sus santos nombres, sus hazañas, sus formas, cualidades, y absorberme allí lo más posible, olvidándome de la situación, del problema, de todo, absorberme allí, y allí entonces exponer mi duda, mi incertidumbre a la suprema personalidad de Dios, sin estar pendiente de la respuesta, sino seguir con mi vida cotidiana y de una forma u otra tendré la certeza de la respuesta. Y ese es el mecanismo, ese es el papel que nos enseña las escrituras. El texto número 32 dice, más allá de ese concepto burdo de la forma, hay un concepto sutil que carece de figura definida y es invisible, inaudible y no manifiesto. El ser viviente tiene en su forma más allá de esta sutileza, pues de no ser así, no podría tener repetidos nacimientos. Recuerden que esta historia de Chivas fue un intermedio que hice. Vamos a volver a donde estábamos. Estábamos en que el día anterior, ayer también habíamos hablado de que la forma universal del Señor es simplemente un recurso didáctico. O sea, el Señor no tiene forma material. Pero como los principiantes necesitamos tener una referencia material, entonces las escrituras hablan de una forma universal, pero Él no la tiene. Así como tampoco el alma tiene cuerpo material. Pero además del cuerpo material y de la forma universal, también está el cuerpo sutil en este mundo material, o sea, el cuerpo formado por la mente, inteligencia y ego falso. Ese cuerpo sutil tampoco es el cuerpo del alma. El alma no tiene cuerpo ni burdo, o sea, objetivo, visible, ni sutil, tampoco material. Nada que sea formado por elementos materiales es cuerpo del alma. Sin embargo, el alma tiene forma. El cuerpo sutil ya no tiene ni forma, ni se escucha, no tiene cualidades, ¿verdad? El cuerpo sutil, el cuerpo de la inteligencia, el ego falso. Pero sin embargo, dice aquí que aunque la entidad viviente, el alma, no tiene cuerpo material burdo ni sutil, aún así tiene forma, porque dice lo siguiente, dice el ser viviente tiene su forma más allá de esa sutileza, o sea, más allá del mundo sutil, pues de no ser así no podría tener repetidos nacimientos. Srimad Bhagavatam reafirma, el alma tiene forma, lo que esa forma no es material, no es burda ni es sutil. Eso que usted ve como cuerpo material de ser humano, ese no es el cuerpo del alma. Eso que usted ve como cuerpo, como que usted conoce como cuerpo mental, cuerpo de pensamiento, de deseos, eso tampoco es cuerpo del alma. El cuerpo del alma no está dentro del plano de conciencia material. Su forma, ella tiene forma. Aquí lo dice claramente, el alma sí tiene forma, el alma no es simplemente resplandor. Se ve como resplandor desde el enfoque materialista de la vida, porque al no tener forma material se le ve sin forma, pero ella tiene forma. Lo que pasa es que esa forma está más allá de la energía material, tiene forma espiritual. Vigraha. El alma es Sat Chitananda Vigraha. Este Vigraha significa que tiene una forma eterna llena de bienaventuranza y gozo. Sat, eternidad, Chi, conocimiento. Ananda, bienaventuranza. Vigraha, forma, o sea, forma eterna de conocimiento y bienaventuranza. Tiene forma, y si el alma tiene forma en ese plano espiritual, eso significa que el Señor también tiene forma, pero no tiene forma material, pero tiene forma. El resplandor del Señor
Aquello que confundimos con el Señor en su plenitud no es más que la forma o la apariencia del Señor más allá del mundo material. O sea, como Él no tiene forma material, cuando nosotros nos liberamos de los sentidos materiales, lo que percibimos es el resplandor. Pero cuando perfeccionamos los sentidos espirituales, empezamos a tener acceso a la detallada forma del Señor y del alma. Ambos tienen forma. Este punto es importante, porque a partir de esa forma y la comprensión de esa forma es que podemos comprender la existencia de la variedad de los mundos espirituales, y es que podemos comprender la realidad de los pasatiempos del Señor, los pasatiempos reales, originales, los que siempre están ocurriendo. Si el Señor tiene forma, entonces también tiene cualidades, y si tiene cualidades, desarrolla actividades, y si desarrolla actividades, tiene pasatiempos, y si hay pasatiempos, hay intercambio amoroso. Si el alma tiene forma, entonces tiene cualidades. Si tiene cualidades, entonces también desarrolla pasatiempos junto con el Señor. O sea, todo encaja. El Señor y el alma tienen forma, pero se encuentran más allá de los sentidos materiales, más allá de la mente material, más allá de la inteligencia material. No se puede llegar a su comprensión a través de los Vedas, no se puede llegar a su comprensión a través de las autoridades, por muy fuertes que sea. Eso explican las escrituras reveladas. Solamente a través del servicio devocional sincero, creciente, en perfeccionamiento, es que se puede ganar la dicha de que el Señor Supremo nos permita tener acceso y tener comprensión sobre este asunto con total fe y entrega. Esa es la cuestión. Y entonces allí está, vuelve de nuevo el servicio devocional como vía, la práctica servicio devocional como única vía. El Señor lo reafirma. A lo largo del Srimad Bhagavatam vamos a encontrarnos con esta afirmación muchas veces. Solo el servicio personal, devocional, solo una relación de servicio con el Señor creciente, con el Señor como personalidad, como persona y con su devoto puro, es que podemos ir accediendo, desarrollando la inteligencia necesaria, la visión necesaria, la conciencia necesaria para poder ganar en comprensión sobre este asunto de manera correcta. No hay otra manera. Pero acá está, el Srimad Bhagavatam lo dice. La forma del ser está más allá de lo burdo y de lo sutil. Tiene una forma, pero está más allá. Está en la sustancia espiritual, está en el mundo espiritual. El mundo espiritual no es el mundo de los antepasados, no es el mundo de los fantasmas, no es el mundo de los demonios, no es el mundo de nada. Todo eso pertenece al mundo material, sutil. El mundo espiritual es aquello que se encuentra fuera, totalmente fuera de la pequeña área conocida como sustancia material. O sea, no tiene que ver nada con esa área. Es como el cielo y la nube. El mundo material es la nube, pero el cielo no tiene que ver nada con la nube, aunque la nube se encuentre en el cielo. Esa es la cuestión, reflexionar en esa imagen. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañen. Bendito Señor, que siempre está realmente con nosotros, aunque nosotros casi nunca estamos con Él, porque estamos con nuestras historias, nuestros personajes, planes, proyectos, frustraciones, tristezas, ira, llanto, arranques de ira, lo que sea, ¿verdad? Tenemos tantos asuntos, ¿verdad? Pero bueno, ahí sigue aquí. La oportunidad de decidir, comenzar a voltear la cara, el rostro hacia donde está el Señor, buscarle sinceramente. Esa oportunidad siempre está allí. Pero la mejor forma de aprovecharla, de hecho la única forma de aprovecharla es en la vida del ser humano. Así que ahora mismo usted está siendo un ser humano, un cuerpo de ser humano. Aproveche eso. No sabe qué va a hacer en su próxima vida. Va y sigue siendo un ser humano, en mejores condiciones o en peores condiciones. Y o va y un animal, o va y un semidios, o va y un fantasma, o lo que sea. Por tanto y demás, como no sabe eso, y ahora mismo está siendo un ser humano, entonces aproveche eso.
No malgaste la oportunidad. Así dice Prabhupada, no malgasten la oportunidad. Hare Krishna, buen día. Y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.